Señor. Gracias a Dios. Levítico capítulo 25, hermanos. Vamos a leer los versículos 47 hasta el versículo 49. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiera el forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Bien, vamos a orar al Señor para que Él nos hable en esta noche. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Yo necesito que Dios me hable. Yo necesito el consuelo de la Escritura en esta noche. Vamos a pedir que Dios hable a todas las personas que nos visitan en esta noche, quizá por primera vez, que su palabra logre penetrar en los corazones duros, endurecidos por las situaciones, y que esa palabra se anide allí. Y una vez se anide, Dios está haciendo la obra de ahí en adelante. Vamos, les pido el favor que oren por mí para que Dios use mis labios, mis capacidades para poder llegar al corazón de cada uno. Padre Santo, te damos gracias. Estamos aquí reunidos hoy ante tu presencia, Señor. Te agradecemos por la bendición. Te agradecemos por la oportunidad. Te agradecemos, Señor, por la iglesia en este lugar, por todos y cada uno de los hermanos presentes. Damos gracias por todas las personas que nos visitan hoy. Damos gracias, Señor, por tu misericordia y bendición, por la oportunidad de predicar tu palabra, Señor, por la oportunidad de sembrar inquietudes en los corazones. Gracias, Señor, por permitirnos establecer tu reino en muchos corazones y hablar de tu palabra mientras el día dura. Gracias por tu misericordia. Todo para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, después de uno trasegar un camino, unos años en el Evangelio, uno tiene que llegar a reflexiones, porque no solamente es predicar, no solamente es orar, sino también reflexionar. Saben, a veces que uno ora y no medita, no reflexiona, o uno lee la palabra y no medita, no reflexiona. A veces oramos y parecemos unas maquinitas orando, pero no damos tiempo para que Dios nos hable, para que Dios revele su palabra, ¿verdad? Y hay momentos en que uno reflexiona. Y yo he estado reflexionando en estos días sobre la necesidad de avanzar en el conocimiento del Señor. ¿Saben, hermanos? La iglesia necesita recibir el mensaje del Evangelio, aunque llevemos 50 años, no importa el tiempo. Necesitamos conocer lo que el Señor ha hecho en favor nuestro, porque eso nos dará fe y nos dará la capacidad de entender muchas situaciones que suceden quizá en nuestra propia vida o en la vida de los demás. Yo quiero que hablemos un poco sobre una doctrina que se llama la identificación. Muy poco se habla de ella.
pero quizás sea la manera para que entendamos nuestra posición delante del Señor y por qué Dios puede hacer lo que Él se propone hacer en nuestra vida. Las cosas no suceden como por arte de magia. Muchas veces pensamos que las cosas se dan colocando de pronto un elemento supersticioso, porque nos acostumbramos un poquito a la superstición religiosa. Una vez, un hermano que tenía problemas con el cigarrillo no podía dejarlo, pero otro le dijo: no, usted no se ha bautizado todavía, no se preocupe, hágase bautizar, que el día que usted se bautice, se le quita ese vicio. Entonces yo pensaba, es que la cosa no se da así, la cosa no se da que haciendo esto se da lo otro, no, porque es como colocar una superstición en el bautismo. Pero el bautismo tiene un significado muy especial en nuestra vida, porque nos bautizamos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ese día estamos recibiendo esa adopción y estamos recibiendo el nombre de nuestro Padre Celestial. Su nombre se invocó sobre nosotros. Y eso significa que nosotros, si perseveramos hasta el fin, seremos participantes de la herencia que Él ha preparado para sus hijos, aleluya, porque si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Gloria al Señor. Hermanos, Dios quiso salvarnos, vio a su criatura sumergida en el pecado. Eso le duele, en el mejor sentido de la palabra, le duele a Dios ver a su creación en la condición en que se encuentra. No solamente el hombre, sino toda esta esfera de la creación, porque el hombre se ha encargado de descomponer lo que Dios ha creado. Y ahora que estamos como en una crisis, como en una emergencia, comienzan a venir, o hace tiempo vienen los mensajes de las instituciones nacionales o mundiales respecto a la preservación del planeta y recomendándonos muchos cuidados con el planeta, porque ya ven que la cosa se ha venido deteriorando, pero ya es demasiado tarde, ya es tarde. Pero el mismo hombre ha sido el causante de esto. La misma ciencia, en la medida en que ha ido aumentando, se ha encargado en los laboratorios de las compañías investigar sobre nuevas especies. Yo soy amante al café, me gusta el sabor del café, me gusta el sabor del café colombiano. En los Estados Unidos yo busco el café colombiano, es caro, pero yo lo busco, me gusta el sabor. Y de pronto me pongo a pensar, este ya no es el café arábigo que se importó años pasados y que Colombia produjo. Ahora es una especie de café diferente. Es un café que llaman ahora caturro, y hay otra especie de café, pero esa especie de café ha sido elaborada en los laboratorios de Fedecafé o de las compañías de la Federación Nacional de Cafeteros, y lo que han hecho es alterar genéticamente la mata del café para sacar nuevas especies, y nos brindan nuevas especies. Pero si usted se pone a pensar todo lo que la ciencia humana ha alterado de lo que Dios ha creado, porque las papas que nos comemos hoy no eran las mismas papas que se comían en la época patriarcal, no, ahora han sido alteradas genéticamente. El arroz, todo lo que usted se come, todo lo que yo me como, ha sido alterado genéticamente, y después la ciencia dice: no, estamos en emergencia, este mundo y todo lo que produce, hay una emergencia tremenda, pero el mismo hombre descompuso lo que Dios creó.
Y el ser humano está descompuesto moralmente. Está sumido en la depravación. Y eso, como dije al comienzo, le duele, entre comillas, al Creador, que es el Señor. Porque somos todos criaturas de Dios. Y Él quiere que su naturaleza y sus criaturas conserven su estado original. Pero el hombre metió su mano y el hombre alteró todos los órdenes que Dios había creado. No nos alcanzamos a imaginar lo que está pasando en los laboratorios de la genética. Apenas sí salen noticias, apenas sí conocemos algunos experimentos con los clones, pero cuando ya salen las noticias es porque allá secretamente han hecho cosas que no quisiéramos ni imaginarnos. Quién sabe qué criaturas ya haya experimentándose en los laboratorios. Y eso nos aterra. Y después el hombre está diciendo: ¿dónde está Dios? Dios, ¿por qué permite esto? Dios, ¿por qué permite lo otro? Cuando el mismo hombre ha sido el causante del desequilibrio en la creación. Entonces Dios quiere salvarnos. Y cuando Él se propuso salvarnos, Él decidió acercarse al hombre, porque el hombre nunca se acerca a Dios. Entonces uno piensa en esta identificación que Dios propone con el hombre y que ya la hizo además. La identificación, según el diccionario, identificar es hacer que dos o tres cosas diferentes parezcan una sola. Dios estableció una ley, ya la leímos, Levítico 25. Si el esclavo o el que se esclavizaba, después de estar esclavizado en el pueblo de Israel, quería ser libre y sus medios le alcanzaban, él mismo podía pagar el precio de su libertad. Pero si no podía, porque por alguna razón se hizo esclavo, entonces un familiar, un pariente cercano podría liberarlo. Un pariente cercano podría pagar el rescate por él. Dice, o el tío, o el hijo, su tío. Vamos a pensar en lo que dice un pariente cercano. Y Dios establece esa ley, que es conocida en teología como la ley del Goel. La establece para establecer sobre ella todo el programa de la redención. Porque espiritualmente el ser humano se esclavizó del pecado, cayó en las redes del pecado. Y la Biblia dice que hay un tirano que tiene en completa vigilancia sus mazmorras, sus cárceles, donde todo ser humano se encuentra recluido. ¿Saben ustedes? El que hace pecado es esclavo del pecado. Y no estoy hablando no solamente de los que han tocado fondo, de aquellos drogadictos y criminales que han tocado fondo. Me refiero también a los pecadores de cuello blanco, aquellos que se presentan como si nada pasara, pero que cuando están solos saben que son unos desgraciados, caídos en la desgracia, que no pueden salir de su condición moral, que está arrastrándose, como dijo el profeta, como un gusano. Somos como gusanos de la tierra. ¿Quién tiene compasión de un gusano? Un gusano se arrastra. Cuando hay un gusano de esos que llamamos 100 pies, sobre todo en el campo de las mujeres, con solo mirarlo hasta se enferman, se les eriza se eriza su piel mirando un gusano, porque causa eso, causa desprecio, nos causa molestia tan solo verlo así. Nosotros ante Dios somos gusanos que nos arrastramos porque no podemos caminar erguidamente delante de la presencia del Señor en el aspecto espiritual. Dios entonces dio el paso. Vino a rescatar a su criatura. Vino a rescatar al ser humano. Y para eso no envió un ángel.
Porque un ángel no es un pariente cercano del ser humano. Un ángel no es como un hombre. Un ángel es una criatura espiritual. Dios pudo haberle dicho a uno de sus ángeles, vayan y rescaten al hombre, pero no había bases legales en el aspecto espiritual, porque la salvación, mis hermanos y amigos, es todo un programa legal en el aspecto espiritual. Está basado en la ley. Y por eso cuando el Señor vino a la tierra, el diablo estaba pendiente que todo se cumpliera de acuerdo a la ley. Cristo cumplió la ley. Todo lo que decía aquí. Entonces, Él no envió un ángel no es nuestro Redentor. Pero la única manera que podía hacerlo era que el Redentor naciera fuera de esa mazmorra. ¿Cuál hombre podía nacer fuera de esa cárcel? Si yo soy pecador, porque mi padre fue pecador. Y mi padre fue pecador porque mi abuelo. Y mi abuelo fue pecador porque mi bisabuelo. ¿Entienden ustedes? Cuando el hombre engendra un hijo, en su información genética transmite la información del pecado. Y cuando nacen nuestros bebés, los vemos tan preciosos, tan hermosos, tan inocentes, pero ellos son pecadores. No pueden pecar, pero ya lo van a hacer. Y cuando crecen, así usted cría a su hijo, mi hermano, dentro de los principios bíblicos, las enseñanzas bíblicas, ese niño comienza a crecer y llega el momento en que sale con cosas que lo desconciertan a usted y se pregunta, ¿en dónde aprendió este muchacho eso? ¿Por qué sale con eso? Le hemos dado ejemplo, pero ¿por qué salió con eso? Es que él es un pecador y solo le falta estatura, solo le falta crecer para mostrar el fruto del pecado. Eso ha pasado con sus hijos. Y los padres quieren corregirlos, se aplican disciplinas y cogen la correa y aplican esa disciplina. Pero cuando usted deje de darles correa, ellos seguirán pecando. Son pecadores. Tienen que pecar. Jeremías dijo, Dios por medio de Jeremías, ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros podéis hacer el bien estando habituados a hacer el mal. ¿Quién puede agradar a Dios por sus propios medios? ¿Quién puede agradar a Dios por solo fuerza de voluntad? Las religiones proponen cosas bonitas, aparentemente bonitas. Las filosofías religiosas son bonitas. Si usted por curiosidad ha podido leer alguna filosofía religiosa, si usted ha podido leer aparte del Corán, por ejemplo, se dará cuenta que tiene filosofías muy altruistas. O lee algunos escritos del lejano oriente, Confucio o Buda, o ve algo o lee algo sobre el mormonismo o cualquier religión que sea, o del catolicismo mismo, se dará cuenta que tienen pensamientos muy morales y tienen muy buenas intenciones, pero solamente tienen buenas intenciones. No pueden hacer más. El hombre quiere agradar a Dios por sus propios medios y no alcanza y se frustra. Y cuando se frustra, entonces se deprime, ya no quiere saber nada de Dios y en su angustia quiere buscar soluciones extremas, suicidios, drogadicción, se marginan de la sociedad, se creen culpables de todo y no encuentran un desfogue espiritual porque no han sido instruidos sobre la salvación que brinda el Señor. Cualquier hombre del Antiguo Testamento que menciona la Biblia nació dentro de la misma condición de pecado, porque Adán pecó
El diablo buscaba a Adán, primero pecó Eva, pero la Biblia dice el pecado entró en el mundo por un hombre, aunque Eva pecó primero. Pero en este caso Eva no era importante, Eva solamente era un conducto, un medio para llegar a Adán. El diablo buscaba a Adán, porque en Adán estaba la simiente. Si él pecaba, iba a condenar a toda su descendencia, iba a transmitir el pecado a todo el mundo. Y es lo que el Señor dice en su palabra: el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mis hijos nacieron dentro del Evangelio, en una familia pastoral, pero desde que nacieron pensamos, necesitan a Cristo. Y cuando crecieron, aunque hayan sido hijos de pastor, ellos, como cualquier pecador, necesitaron a Cristo. Necesitaron convertirse, aunque hayan estado dentro de la iglesia desde pequeños, necesitaron bautizarse en el nombre de Jesucristo. Lo mismo pasa aquí con Pablo, con todos los hijos de los pastores. Porque todos tenemos una responsabilidad delante de Dios. Así que el Señor hizo una obra especial que todos los creyentes lo sabemos. Quiero referirme muy especialmente a las personas que nos visitan. El Señor, Él mismo, vino a la tierra, Él mismo se manifestó en carne, Él mismo escogió una mujer llamada María para Él milagrosamente hacer que María quedara embarazada. Viese, Dios hizo que ese milagro ocurriera para Él hacerse un cuerpo al que llamó su Hijo. Y ese Jesús que nació de María es Dios manifestado en carne. Es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Es el mismo Dios de la gloria que vino a la tierra a buscar a su criatura. Aleluya. Gloria a su nombre. Indiscutiblemente, 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles. Lo que nos hace entender que jamás los ángeles, habitando en el cielo, jamás habían visto a Dios. Porque Dios habita en luz resplandeciente. Hebreos lo expresa de esa manera, y ninguna de sus criaturas podía mirarlo. Pero cuando Él se manifiesta en carne, los ángeles logran verlo en su manifestación humana. Y por eso dice la declaración: fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. O sea, Dios se acercó al hombre. Dios vino a buscar a su criatura. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El que habita en luz inaccesible, de pronto se deja ver en la persona de su Hijo. Aleluya. Por eso ver a Jesús es ver al Dios de la gloria, es ver el brazo de Jehová extendido para salvar a las naciones. Gloria al Señor, gloria a su nombre. Pero se vistió de carne. ¿Por qué? Porque un pariente cercano tenía que redimir a todos los que estaban en la cárcel. Tenía que ser un hombre. Tenía que ser un hombre, pero el único hombre que pisó la tierra siendo perfecto fue Adán. Pero Adán no nació de mujer. Adán fue creado por Dios. Pero el único que nació de mujer sin pecado se llama Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor.
El único ser perfecto que ha pisado esta tierra, nacido de mujer. Gloria al Señor. Ténganme un poquito de paciencia, que quiero redondear el tema. Gálatas 4:4 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Las dos condiciones para el Redentor: que haya nacido de mujer, o sea, un hombre real, perfecto, y que haya nacido bajo la ley para que él cumpliera lo que la ley exigía del Redentor. Ahora, Cristo es llevado al Calvario, y cuando Él es llevado al Calvario, muchas personas lloran al ver las dramatizaciones. Muchos de ustedes, posiblemente amigos que nos visitan en esta noche, quizá hermanos, han visto dramatizaciones en el cine o en la televisión o en el teatro del Calvario, del Redentor clavado en la cruz, y usted ha tenido un impacto por esas imágenes y quizá haya dicho: pobrecito el Señor. Pero mire esos soldados cómo lo castigan. Mire cómo los látigos romanos rasgan sus carnes, y usted llora al ver a ese mártir en el Calvario. Pero yo le invito a que usted cambie esa visión que tiene del Calvario. ¿Sabe qué estaba pasando allí? La Biblia nos está diciendo que Él murió por todos. Vamos a leer segunda carta a los Corintios capítulo 5, y vamos a leer lo que Pablo dice: que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. ¿Qué es lo que tenemos que pensar para que el amor de Cristo nos constriña? Vamos al capítulo 5 y dice en el versículo 14: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, o sea, Cristo murió por todos. Vamos a detenernos un poquito en este versículo. Si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En el capítulo 20 de Apocalipsis tenemos, todos los que leemos la Biblia sabemos, la figura del trono blanco, el juicio final, ¿verdad? Y allí se va a presentar un juez que se sienta. Es que ese juez es Dios, que se va a sentar. El legislador, el que escribió esta ley, se va a sentar a juzgar. ¿Sabe? Cuando un juez entra a una corte, yo no sé si aquí en Colombia ocurra, nunca he visto, nunca he estado en una corte en Colombia, pero en los Estados Unidos, donde las cortes son conocidas más frecuentemente por los ciudadanos, entonces uno está en la corte y el juez entra, pero él se pone su toga como juez. Aquí también, muy bien. Entonces se pone su toga. Cuando el juez se pone su toga, está investido de una autoridad tal que aún los estamentos gubernamentales tienen que someterse a sus dictámenes. Ellos tienen una autoridad impresionante. Entonces, Dios se va a poner la toga de juez en Apocalipsis 20 y se va a sentar a juzgar. Y cuando examinamos aquel tribunal, notamos que hay algunos elementos. Por ejemplo, dice: los libros fueron abiertos
Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y los hombres fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. Lo que nos da a entender que los libros son el sumario, o los sumarios, o los folios de un sumario de una vida. Que esos libros nos irán a decir, o irán a decir al reo todo lo que él ha hecho, por lo cual es citado a esa corte. Todos los pecados que ha cometido en su vida desde que tuvo uso de razón, con detalles, a qué horas, en dónde, con quién, si es posible con testigos, con todo, para que ese reo tenga que cerrar sus labios ante esa evidencia. Pero uno se pone a pensar, ¿cómo será de grande esta evidencia? ¿Cuántos folios podrá tener en una vida de 50 o 60 años? ¿Cómo será de grande esa culpa, esos pecados por los cuales tenemos que ser juzgados? Piensa en su vida. ¿Cuántos pecados se han cometido? No nos acordamos. Nosotros no sabemos cuántos, pero Dios sí sabe todos y cada uno de ellos. Porque Dios no se acuerda de ellos. No es como nosotros que estamos pensando tal cosa que sucedió hace 10 años o 15 o 20 y uno se acuerda vagamente, no recuerda lugares, no recuerda nombres, y creemos que Dios puede olvidar algún pecado. Pero ¿sabe qué, amigo y amiga? Dios no olvida ningún pecado, porque Él no tiene pasado. Él es eterno, Él vive un presente, aleluya. Y para Él lo que pasó hace 20, 30, 50, 100, 200 años atrás, lo que sea, es como si estuviera pasando en este momento. Él lo ve como si estuviera pasando en este momento. No se le va a olvidar nada. Y sabe que es de curioso, en el tribunal del capítulo 20 de Apocalipsis no hay abogado, no hay quien defienda, solo el juez, la ley, cada reo con sus sumarios. No hay escapatoria. Será un tribunal para condenación. El libro de la vida se abre si en algún caso alguien que no haya conocido el evangelio, por la luz que había en su vida, por el sentido de moral que había en su vida, aunque no conocía el evangelio, Dios lo va a juzgar. Pero generalmente la función de la iglesia en estos 2000 años es hacer conocer el evangelio, para que toda persona tenga la oportunidad o de recibirlo y salvarse, o de rechazarlo y condenarse, pero por lo menos tener la oportunidad de hacerlo. Así que cuando Dios se ponga la toga, hay que tenerle miedo. Como juez es vertical, como juez es insobornable, nada lo impresiona. Justo, cuando dice hermano, Dios es justo, los hermanos no tienen mucha idea de, casi siempre no, como que no analizan esa palabra. No, hermano, Dios es justo, pero es que eso es lo grave, que Dios es justo. No tendrá por inocente al culpable, ni al contrario. Pero hoy Dios tiene una vestidura de amor todavía. No nos preocupemos, que Dios está vestido de amor y está esperando por alguien en esta noche. Pero no espere hasta que pase lo otro. Entonces, Él establece el Calvario como un juicio anticipado de Apocalipsis 20. Él establece el Calvario, vamos a decir, como el gobierno está dando amnistía a muchas personas y la gente tiene que acogerse dentro de un plazo. Dios en el Calvario nos está dando amnistía, como una amnistía espiritual al pecador, para que vayan al Calvario
donde hubo un juicio anticipado y no tengamos que ir al tribunal de Apocalipsis 20. Es un juicio anticipado. Entonces miramos a Cristo en el Calvario y Dios asume en su manifestación humana, y allá en el Calvario Él asume nuestra identidad. Porque la Biblia dice: Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Todo lo que era mío, todo lo que yo era malo, Él lo absorbió y lo colocó sobre Cristo en el Calvario. Mi pecado, mis inclinaciones, hasta mi carácter, todo lo malo, Él lo absorbe y lo puso en el Calvario, sobre Cristo. Y lo mismo hizo con usted. Lo malo suyo lo absorbió y lo colocó allí. Así que al mirar el Calvario, yo veo a Cristo. Pero en verdad no veo a Cristo, me veo yo mismo colgado en esa cruz con mis pecados y mi desgracia. Porque Él cogió lo mío y lo puso allí. Y mi pecado fue castigado, pero no en mí, sino en Él. Porque Él fue mi sustituto. Y la ira de Dios cayó allá en el Calvario. No solamente por lo mío, por lo suyo y por el otro. Y por lo suyo, amigo que nos visita. Y por los pecados de todo el mundo. Así que Cristo casi que fue llevando el pecado de todos. Casi como espiritualmente. Como algo que no quiero mencionarlo, pero algo que desató la ira de Dios. Y cayó allá. Cogió lo mío y cayó allá. Cogió lo suyo, cayó allá. ¿Cómo estamos mirando a Cristo ahora? Estoy viendo mi desgracia en Él, mi pecado en Él. Por todos murió. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto: que si uno murió por todos murió. Que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Si preguntar esta noche cuántos han pecado alguna vez en su vida, todos teníamos que levantar no solamente las manos, sino hasta los pies y todo, porque cuántas veces hemos pecado. Pecado de mentira, de odio, de soberbia, de rencor, de celos, de ira, de contienda, y siga mencionando la Biblia. La paga del pecado es muerte. Pero al él llevar lo mío y murió por mi pecado, yo no me puedo quedar sin morir, porque la paga del pecado es eso, morir. Así que Él llevó aquello y yo tengo que morir en Él, porque es lo que dice la Biblia. Luego por todos murió. Si uno murió por todos, luego todos murieron en Él y por todos murió. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Aleluya. ¿Cómo puedo vivir yo si Él cogió lo mío y lo puso en la cruz? Ya no vivo yo. Estoy crucificado en la cruz. Estoy muerto en la cruz. Morí porque Él llevó mi pecado y yo recibí aquella gracia. Entonces estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Oiga, hermanos,
Eso es lo que tenemos que entender, que ya no vivimos para nosotros mismos. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Aleluya. Para que Él sea glorificado. El que está en Cristo, versículo 17 de este mismo capítulo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué versículo tan bonito, pero a veces nos falta llegar a vivir eso. Porque estamos hablando que la identificación es que dos o tres cosas se parezcan entre sí. Para Cristo se parece a mí. Cuando miramos el Calvario, ya no vamos a decir pobrecito Él, sino me estoy viendo yo. Amén. Tengo que mirar a aquel y decir, pobre Orlando, porque lo veo así. Ahora la otra parte de la identificación es que yo sea como Él es, que yo pueda absorber lo que es Él, que yo pueda vestirme de Él. Dios nos enseñó eso cuando Adán y Eva pecaron. Los arrojó del huerto. Y ellos en esa nueva experiencia, usted sabe lo que dice la Biblia, se estaban cosiendo hojas de higuera, ¿cierto? Así que doña Eva fue la primera modista en el mundo haciéndose delantales de hojas de higuera. Ella hacía lo que podía, pero imagínense cuánto le podía durar un delantal de esos. Cualquier agachadita se fue. Entonces, a estrenar delantal todos los días. Haga delantales. No podían guarecerse del frío, solamente cubrir su desnudez. Entonces Dios puso solución. Dice la Biblia que Dios les hizo túnicas de pieles. No emplea el verbo crear, no dice Dios les creó dos túnicas, porque crear es hacer que las cosas aparezcan de la nada, sino que dice Dios, Jehová les hizo túnicas de pieles. Y cuando dice les hizo, está implícito allí que las elaboró, y para elaborarlas tuvo que ir a buscar los animales que llevaban esas pieles y desollarlos, y para desollarlos tuvo que matarlos. O sea que fue el principio o la base de esta doctrina de la sustitución. Esos animales murieron para que Adán y Eva pudieran cubrirse con esas túnicas. Fueron corderos, presumimos, porque por la costumbre que viene después, pero además Dios les hizo esas túnicas y ellos al vestirse se sintieron diferentes. Ya se le acabó el trabajo a Eva, por ahora tenían túnicas de pieles, estaban cómodos, calientes, los abrigaba, cubrían su desnudez. Las túnicas, las pieles son impermeables, puede llover lo que quiera y no se moja, impermeables. Estaban cómodos, estaban felices. Dios puso la solución, pero ellos estaban vestidos de cordero. Donde quiera que iban, llevaban esa túnica de pieles, como unos abrigos. Donde quiera que iban, estaban exhalando el olor a cordero. Donde quiera que iban,
estaban identificándose como corderos porque estaban vestidos de Él. A veces uno usa prendas, no sé qué efecto psicológico tengan las prendas, pero a mí me ha pasado que me pongo unos zapatos tenis, y me pongo los tenis y yo me siento liviano, como con ganas de salir corriendo. No sé si a usted, pero yo pongo unos tenis, me quito estos que son incómodos y yo me siento como livianito, como para correr. Aquí en Bogotá escuché unas noticias el otro día que unos niños en esa fiesta que hay en octubre, los padres le compraron unos disfraces y ellos se pusieron un disfraz de Superman y se sintieron como Superman y se subieron al tercer piso y se tiraron al vacío y se mataron, porque el vestuario influye psicológicamente en la persona. ¿Sí o no? Cualquiera, usted ve personas que se ponen, se cambian. En Estados Unidos, en el verano, ahora que está en verano, muchas personas ejecutivas que tienen sus carros muy hermosos, muy grandes, ellos tienen la afición por las motocicletas Harlem, le llaman los harlistas, y ellos se quitan su corbata y su traje y se ponen sus pantalones de cuero, sus chaquetas de cuero, los brazos son tatuados y se ponen sus pañoletas, ¿sí? Pues ahí por ahí nos han visto, y se montan en esas motos y se van 20, 30, 50 por las carreteras y ellos se sienten diferentes ahí, ¿verdad? Sienten diferentes en las motos. Y la Biblia dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Él absorbió lo mío. Él absorbió lo mío, lo llevó en el Calvario y ahora espera que yo absorba lo de Él. Y que yo me vista de cordero, que yo me revista de Cristo. Al revestirme de Cristo, tengo que morir para el mundo. Hermanos, la doctrina de la santidad no es una imposición, es algo que debe darse como consecuencia de haber muerto en Cristo. Ahora me he visto de Cristo. Pablo dice, hablando de esto, en 2 Corintios dice que nosotros estamos andando por todo lado y estamos dejando el olor de su conocimiento. Aleluya. Voy a leer textualmente el pasaje. Aleluya, aleluya, aleluya. Dice la palabra, 2 Corintios capítulo 2, verso 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salven y en los que se pierden. Y a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. ¿Sabe qué, hermano? Quizá a muchos les hace falta la segunda parte. Estamos felices que Él haya llevado nuestro pecado y nuestra enfermedad y nuestra desgracia, pero no queremos vestirnos de Él. No queremos crucificarnos en un arrepentimiento genuino y salir vestidos de Cristo. Por toda parte es imposible ocultar nuestra identidad cristiana. Por donde quiera que vayamos, tienen que ver al Cordero en nuestra vida. El mundo verá a Cristo en nuestra vida. Aleluya. Porque el olor de su conocimiento lo estamos exhalando. ¿Cómo ocultar que somos cristianos? ¿Cómo ocultarlo?
Pues la Escritura dice que la carne no puede agradar a Dios. No agrada a Dios, ni tampoco puede. Tiene problemas porque quiere parecerse al mundo. Tiene problemas porque tiene la tendencia de que quiere seguir en la iglesia. Jamás pensaría irse de la iglesia, pero quiere saber hasta qué punto el pastor le permite tirar de una cuerda o de un caucho y a ver hasta dónde pueda estar en la iglesia sin desentonar con el mundo. Quiere parecerse al mundo, pero sin dejar de pertenecer aquí. Cuando yo veo esos cuadros, me da una tristeza profunda. Y pienso, esa persona, joven o adulto, no necesita ser recriminada, sino que necesita escuchar el mensaje del evangelio y entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque imposible, si hemos absorbido lo de Él, imposible no vestirnos de cordero. Y el que se viste de cordero en toda parte estará oliendo a cordero. Usted puede decir: yo estoy oliendo a Cristo donde quiera que vaya. Aleluya. Esa es la identidad. Por eso somos diferentes. No es que la religión nos prohíba, es que nos revestimos de Cristo. ¿Por qué no hace tal cosa? Porque la religión se lo prohíbe. ¿Por qué no bebe licor? Porque la religión se lo prohíbe. ¿Por qué no fuma? Porque la religión. ¿Por qué no baila? Porque la religión. No, no es eso. Es que nos hemos acercado al Señor. Hemos muerto en Él. Y ahora somos cristianos y llevamos nuestra vestidura de Cristo. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo invito en esta noche, hermanos, los tiempos corren. Podemos hablar mucho más del tema, pero vamos a dejar hasta aquí. No solamente la reflexión de esto, como el resumen de esto. El tiempo corre, los días se nos acaban, no tenemos muchos días. Como digo el hermano Pedro Pablo, yo conocí el evangelio siendo casi un niño, un preadolescente. Han pasado años y a esta estatura, a este punto me pongo a pensar si el Señor ya habrá terminado conmigo en su obra. Y tengo que decir: Señor, tú no has terminado conmigo. Dios no ha terminado su obra en ninguno de nosotros. Hace falta todavía. ¿Cuánto hemos avanzado? Lo que nosotros le hemos permitido a Dios que avance en nosotros. Pero es fundamental que muramos en el Señor. Te lo digo a usted, hermano, aunque lleve 10, 20 o 30 o 50 años de bautizado, quizá nunca ha muerto en Cristo. Y por eso tiene esas luchas. Por eso quiere vivir como se vive en el mundo. Por eso lucha con usted mismo, tratando de agradar a Dios en la carne. Pero es imposible agradar a Dios en la carne. Ha estado luchando toda su vida, tratando de que el mundo no le arrastre. Pero usted quisiera identificarse con el mundo, es porque no ha hecho un arrepentimiento genuino. Porque el yugo del cristiano es fácil, dijo el Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y daréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué no terminar con eso? ¿Por qué no terminar con esa vida que lo defrauda? Porque usted quisiera ser otro, quisiera ser fuerte y victorioso, quisiera ser diferente, pero no puede, porque en su carne no puede hacerlo. Tiene que venir al Señor. Esta noche es una buena oportunidad. Aunque haya sido bautizado hace años, hoy puede comenzar en verdad su vida cristiana. Y para todos los amigos que están aquí en esta noche,
La diferencia que hace de la iglesia que no sea una religión es porque en verdad la persona tiene que morir en Cristo. Y al usted morir en Cristo, usted será diferente, porque usted absorberá lo de Cristo. Y Cristo será visto en su vida ante el mundo. La gente mirará a Dios en su vida. Vamos a estar de pies. Vamos a estar de pies. Vamos a dedicar unos momentos en esta noche. ¿Sabe? Hay fiesta en el cielo con un pecador que se arrepiente.